damos inicio al segundo seminario de Comercio Internacional organizado por la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Muy amablemente solicito a los asistentes guardar el celular o dejarlo en modo vibración para no interrumpir la conferencia que nos brinda el día de hoy el doctor Daniel Sarmiento sobre los impactos financieros en las inversiones petroleras fracking. Nuestro orden del día: en primer lugar, el himno de la República de Colombia; en segundo lugar, el himno de la Corporación Universitaria Republicana; en tercer lugar, presentación de nuestro conferencista, quien realiza en el día de hoy nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Castillo; en cuarto lugar, la conferencia Impactos financieros en las inversiones petroleras fracking, a cargo del doctor Daniel Sarmiento; y por último, las preguntas de los asistentes. Tercer punto, palabras de presentación y bienvenida de nuestro conferencista, a cargo de nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Castillo. Muy amable doctor John Freddy por esta invitación a este nuevo ciclo de conferencias sobre Derecho, sobre Finanzas y Comercio Internacional. A nuestro conferencista y profesor nuestro, el doctor Daniel Sarmiento, siempre muy agradecidos por su bondad y sentido de pertenencia por la institución y fundamentalmente por los procesos de formación de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, tanto de la Facultad de Finanzas y Comercios Internacionales, como los estudiantes de Derecho y de las otras facultades que nos acompañan, bienvenidos. Los docentes e investigadores de nuestra corporación, para nosotros siempre será muy importante su participación, su reflexión, su debate, su producción intelectual. Por ello, estos son los recintos apropiados para que nuestros docentes estén presentes. Resalto de manera muy especial la nutrida participación de estudiantes, de algunos docentes de universidades importantes de la ciudad de Bogotá que hoy nos acompañan. No puedo enumerar todas las que me indicó el señor decano que estaban acá presentes, pero sí es para nosotros como corporación universitaria honroso que nos visiten. Esta es una casa de estudios de libertad de pensamiento, de respeto por la diferencia, que los acoge con bondad, con grandeza. El tema que nos convoca hoy, que ha sido programado por los organizadores del evento de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional y sugeridos, por supuesto, por el conferencista, el doctor Sarmiento, saben ustedes todos que es un tema muy polémico, complejo, que en el mundo entero, en el mundo globalizado, en el mundo entero, en América Latina, por supuesto, en Colombia, en Norteamérica, en Canadá, en México, en Asia, África y Europa, el tema de la explotación petrolera con las técnicas del fracking ha sido muy polémico. Muy polémico porque precisamente está en el vértice de la navaja del equilibrio entre medio ambiente y rentabilidad. Medio ambiente, sostenibilidad e inversiones y generación de riqueza que beneficiará tanto a empresas privadas como a los estados y a los pueblos. Pero ahí está siempre la polémica. En nuestro país, el actual gobierno se ha comprometido
desde su candidatura a desarrollar o por lo menos pensar la explotación de los de pozos petroleros con la metodología del Franklin, de pensarlo, de reflexionarlo, de analizarlo. Hoy se ha constituido, por lo menos lo informa así la prensa, una comisión de expertos ambientalistas, petroleros, habrá juristas que están estudiando las diferentes alternativas de lo que para el gobierno y la ministra es casi que un hecho. En Colombia muy seguramente se va a iniciar la explotación minera con el Franklin. Es un tema candente que nos trae el doctor Sarmiento desde lo financiero, desde lo jurídico y por supuesto hará referencia a lo ambiental. Muy amable, gracias. Muy buenas. Cuarto punto, presentación de los impactos financieros en las inversiones petroleras de Franklin, a cargo del doctor Daniel Sarmiento. Doctor Daniel, tiene su palabra. Muy buenas noches a todos. Es un gusto volver a compartir con todos ustedes. Esta vez les voy a hablar de uno de los avances de uno de los capítulos de la tesis doctoral con proyecto de investigación sobre el tema del fracking. El tema del fracking en Colombia y en el mundo es un tema polémico. Tan polémico que usted es partidario o está en contra. Usted no puede estar en una posición intermedia. Si estoy hablando con los petroleros, con gerentes de empresas operadoras de servicios petroleros o prestadores de servicios petroleros, preguntan si estoy a favor o en contra y juzgan de forma preliminar. Si estoy hablando con representantes de organizaciones ambientales que defienden la prohibición del fracking, automáticamente me preguntan si estoy a favor o en contra y juzgan y juicios categóricos a priori. ¿Cómo hacemos para vivir en un mundo donde la academia no se pone ni a favor ni en contra? La academia simplemente contribuye a un avance de investigación científica para establecer las probabilidades de éxito o de fracaso en un determinado tema. Yo no les puedo decir sí, porque puedo incurrir en el error de equivocarme. Tampoco les puedo decir no, por el mismo concepto. Hoy lo que vengo a exponerles son los impactos financieros que tiene, que tendría y que tendrá el fracking de ser implementado en Colombia. ¿Y eso qué tiene que ver? Para nosotros ahondar sobre los impactos financieros, tenemos primero que todo que definir el tema objeto de estudio. La pregunta que nosotros nos haremos es ¿qué es el fracking? Pero ya que me sale esta diapositiva, tengo que decir algo antes de continuar. Disclaimer: es una cláusula de origen anglosajón en virtud de la cual el expositor se exime de cualquier responsabilidad a la casa de estudios en la que se está expresando en virtud de cualquier improperio que pueda proferir en su intervención. Y los que me conocen saben que más que un solo improperio suele salir en las exposiciones. Entonces, dicho esto, la universidad no tiene nada que ver, respondo solito por lo que quise. ¿Qué es el fracking? Bueno, para entender qué es el fracking, tenemos que dirigirnos hacia el tema de exploración y explotación de hidrocarburos. Dentro del vademecum del derecho administrativo están los contratos de concesión, y dentro de los contratos de concesión, esos contratos que se caracterizan por ser ejecutados por terceros para desarrollar el objeto del Estado, en este caso la explotación de recursos naturales, sean renovables o no renovables,
Y dentro de esa categoría del derecho administrativo de los contratos de concesión encontramos los de exploración y producción, los famosos EMP. Dentro de esa clasificación de los EMP, exploración y producción, encontramos dos. Los contratos de exploración y producción de hidrocarburos convencionales, y sobre esto es fácil porque ustedes han visto en las películas o en Villavicencio, en fin, los pozos petroleros, ese pendulito que está sacando el petróleo. Machín. Machín, muchas gracias. Donde está un reservorio y hay que sacar el petróleo. Y entonces el petróleo es, haga de cuenta, métale un pitillo a un vaso y chupa. Tal cual, hidrocarburos convencionales. Y estos se pueden encontrar dentro de la tierra, haciendo referencia costa adentro o costa afuera, los que están en el mar a grandes profundidades. Y sobre esto hubo una película que la pasaron hace poco, Deepwater, en TNT. No siempre pasan las mismas películas, que no tenemos suscripción paga, pues toca ver lo mismo. Bueno, sin embargo, el petróleo ha venido teniendo sus idas y bajadas, más bajadas que subidas. Entonces, por la escasez del hidrocarburo, se empiezan a implementar nuevas técnicas o formas de extraer el hidrocarburo. Y en los Estados Unidos se crea la técnica del fracking. Esa técnica que fractura de forma hidráulica una roca porosa que contiene el hidrocarburo. Pero para no ser técnico en la exposición, les voy a regalar un video que habla sobre la definición del fracking. Creo que lo explica mejor que yo. Además, como me gusta, ¿no? Con muñequitos. Yo iba a colocar el video de los Simpsons, pero de pronto pierde rigurosidad de investigación. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. Arabia Saudita, Irán, ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable, el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso, Pedro. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad, es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena, pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia?
Lo usual es que el entierro es muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien fallos. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes, y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia, teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos, y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y problema número 3. El casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura, y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria, pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año, porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está en caída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena? Y así, mis estimados estudiantes, comienza esta breve exposición. Y lo vamos a abordar desde el punto de vista financiero. Las decisiones en Colombia y las decisiones para las empresas operadoras o prestadoras de servicios petroleros son financieras. ¿Sí? Si es rentable o no determinada actividad, eso aumentámosle el número. A ellos nos llegan ustedes, los financieros, y a ellos nos llamamos los abogados. ¿Cómo resolver este problema casi monstruoso, no? Pero para poder dar esa respuesta necesitamos elementos de juicio que nos permitan por lo menos avisorar en un horizonte cuáles vendrían a ser esos impactos en las inversiones petroleras. Tenga en cuenta que los únicos que pueden hacer inversiones en el sector de hidrocarburos son las empresas especializadas en el sector de hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es tremendamente estricta y cada año modifica sus condiciones contractuales en términos de capacidad económica y capacidad financiera para que una empresa operadora entre al mercado colombiano. Y una de las características de esas condiciones o ese marco de contrato, o contrato marco más bien, después de las condiciones generales por particular, es que hagan parte de la lista ranqueada internacional de la capacidad financiera. No me voy a detener en eso porque no hace parte del objeto de estudio, pero para que vean que son inversiones que tienen que tener un músculo financiero solvente. Así que, ¿cuáles serían las causas, los impactos financieros de implementar el fracking en Colombia? Tenemos una contaminación atmosférica. Claro,
me dirá un amigo mío que quiero mucho, que no lo puedo citar, que todas las industrias generan un impacto ambiental. La ganadería, por ejemplo, crear los carros, imagínense lo que acaba de pasar con la licitación de Transmilenio en Bogotá, que todo el mundo estamos indignados, que hay una oportunidad para energías limpias y pues bueno, ya saben el resto. Contaminación del agua, como se los explicó el video. Y quiero hacer aquí una diferencia. En los Estados Unidos, el dueño del suelo y del subsuelo es el propietario, es la persona dueña del terreno, es el ciudadano, o no ciudadano, el que habita in situ. Aquí no, aquí somos propietarios del suelo, y propietario del subsuelo es el Estado. Entonces la diferencia entre Estados Unidos y nosotros es abismal, empezando porque nosotros aquí tenemos entes reguladores para todo. Para usted poder hacer una actividad minera o petrolera, inclusive legislativa, usted necesita consulta previa, como lo vimos en unas exposiciones anteriores, unos seminarios anteriores. La consulta previa es requisito sine qua non para adelantar determinados proyectos. Las 4G en Colombia, por ejemplo, que pasan por parte del país, tienen que contar con consulta previa. Los planes de ordenamiento territorial con consulta previa. La expedición del nuevo Código de Minas, que fue derogado, y solamente dejarlo ambiental, por consulta previa. Y nosotros tenemos una Agencia Nacional de Licencias Ambientales que tiene que expedir una licencia ambiental para hacer determinados proyectos. Y eso empieza a complicar, desde el punto de vista financiero, esas operaciones. Volviendo al tema del agua, como se dieron cuenta, nosotros, por la geología colombiana, tenemos reservorios de agua a una importante profundidad. ¿Qué pasa si esos reservorios de agua se ven contaminados con la técnica del fracking? Ese riesgo está calculado y está previsto. No está calculado, pero sí está previsto. Porque habrá lugares donde no sepamos dónde hay reservorios de agua, pero que la técnica del fracking los puede descubrir contaminándolos. Problemas inherentes a la ingeniería que empeoran con el tiempo. Usted se dio cuenta que para la implementación de la técnica de los hidrocarburos no convencionales se tienen que hacer pozos de mínimo 2 kilómetros de profundidad y 3 horizontales. Ese material, ¿por cuánto tiempo dura? Ese revestimiento del pozo, ¿hasta qué años, qué vida útil tendrá? Es la palabra técnica. ¿Eso está calculado y está previsto? No está calculado, está previsto. Estaba haciendo un estudio sobre el derrame de hidrocarburos en el pozo Lizama 153, que hablaba con alguien que sabía de eso y decía que había un error de un contratista en temas del mantenimiento del pozo. Eso me permite concluir a mí que la ingeniería que revestía el pozo falló. La pregunta es, ¿en temas de fracking puede fallar y puede ocasionar este tipo de problemas? La liberación de radioactividad, riesgos para la seguridad y la salud laboral. Y quiero hacer un paralelo con el tema del asbesto. Ya se sabe que el asbesto causa cáncer. Nosotros ya sabemos a hoy qué consecuencias a la salud de un operador de una empresa petrolera causa su salud. ¿Eso está calculado y está previsto? No está calculado, pero sí está previsto. Y así nos vamos metiendo los impactos financieros. La actividad sísmica. Usted se preguntará, dirá, bueno, pero la actividad sísmica, ¿de qué tipo, no? Porque hay desde 1 hasta 7 de Richter, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan fuerte puede llegar a ser un sismo? Bueno, no sabemos. Esto depende de las condiciones geológicas del terreno. Hay lugares donde registran terremotos
en el estado de Nueva York, en unos estudios que más adelante les cito, hablan de terremotos, otros sismos, pero la pregunta es, ¿qué generarían esos sismos? Y siga sumando, porque todos son impactos financieros. ¿Calculados y previstos? No calculados, sí previstos. Amenaza a la agricultura y calidad del suelo. Bueno, aquí me tengo que detener un poquito, porque resulta que los hidrocarburos son aceites. El famoso oil es un aceite, lo que nosotros llamamos gasolina es el aceite que permite la distribución de energía. Lo utilizamos en materia energética para mover los carros, para comprar plataformas, bueno, en fin. Y por ser un aceite es tremendamente contaminante. No hay un aceite saludable, ¿no? Todos tienen sus contaminaciones, a menos de que sean aceites vegetales. Ya todos cocinamos con margarinas. Y aceite que se derrama en el suelo automáticamente hace improductiva la tierra. Una de las cosas que desde el punto de vista o desde materia ambiental nosotros reflexionamos era, bueno, en materia ambiental el daño es colectivo, no le pertenece a alguien en particular, sino le pertenece a todos. ¿Cómo hacemos para que se nos indemnice ese daño ambiental? Hablando solamente en la improductividad de ese suelo. Pues la teoría dice, teoría que viene desde varios países, inclusive de Alemania, que hay que dejar las cosas iguales al estado antes que sucediera el daño, o por lo menos lo más cercano posible. La pregunta es, ¿se puede? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Dónde está la variable? En la rapidez con que se limpia la tierra. Si ustedes miran las noticias con los derrames de crudo en Colombia, por no irnos más lejos, y por poner ejemplo académico, Ecopetrol automáticamente lanza sus brigadas y asume con total responsabilidad y contundencia los derrames de crudo, cuando puede. A veces hay atentados terroristas que ni siquiera pueden entrar los superiores o pena que los matan. Entonces, ese es otro cuento. Se puede limpiar. Entonces se puede limpiar el río, los acuíferos, bueno, en fin. Pero donde cae en suelo firme, ya no se puede recuperar. Y lo hace improductivo. ¿Por cuánto tiempo? Pues no se sabe. ¿Sí? Es como cuando uno tiene un arbolito y hay perros en el jardín y pues los perros tienen que marcar y el arbolito se muere y el arbolito está seco y usted lo cuida y de repente ¡tum!, floreció de nuevo. Es prácticamente lo mismo. Otra de las preguntas que nos hacemos desde la academia para establecer los impactos es la revelación de serios riesgos para los inversores. Les estamos diciendo la verdad en cuanto a los posibles riesgos o impactos financieros, que es lo que me interesa. ¿Por qué la pregunta y por qué con ese tono? No todos los riesgos que genera la actividad están calculados, solamente están previstos. Y se le dice que es, y pues se tiene que la industria petrolera es una industria seria, con un músculo financiero para contener cualquier impacto ambiental. Pero lo que no me preocupa es eso. A mí lo que me preocupa es lo que tendrá que asumir el Estado colombiano de no presentarse el desarrollo de estos proyectos una vez adjudicados los bloques petroleros. Y con eso tendré que terminar más adelante esta exposición. Porque el inversionista que se respete, esto lo maneja. Estos son reportes que las mismas petroleras tienen, que ya se los citaré,
Y ellos ya saben eso. En Colombia, desafortunadamente, tenemos una legislación previsible y muy laxa en materia ambiental, donde las empresas mineras, petroleras o los que tienen el músculo financiero, pues pueden calcular a futuro la indemnización que tienen que pagar por la contaminación ambiental. Entonces dicen, bueno, puedo contaminar, tengo que pagar tanto, pues contamíneme tanto y tanto, y eso me cuesta tanto, tome, hágalo. Y el propósito de la norma, por lo menos el espíritu del legislador, era todo lo contrario, era desincentivar. No, ellos ya lo calcularon y ya lo tienen en sus proyectos. Habrán detractores de esta tesis, no importa, es un tema académico de reflexión, no para acusar. ¿Cuáles serían las consecuencias de no implementar la técnica nuclear? El Estado colombiano, a través de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, firma contratos con empresas operadoras, otorgándoles el derecho a explorar y explotar el subsuelo. Como el Estado colombiano es el dueño de los recursos, entonces concede, por medio de bloques petroleros, entonces se llama la Ronda 2018 ANH, a los que tienen la capacidad técnica y financiera de postularse para la adjudicación de ese bloque, y se los adjudican. Ahí, cuando yo estoy hablando de adjudicación, estamos hablando de la celebración de un contrato de concesión. Y como contractualista, eso a mí me preocupa muchísimo, porque lo financiero es accesorio a lo contractual. Si lo contractual no se da, pues lo financiero no se da. Pero cuando se otorga un contrato y se firma y se adjudica, el inversionista tiene expectativas. Nosotros sabemos en el derecho que las simples o las meras expectativas no constituyen derecho. Pero ojo, en la adjudicación de un contrato de concesión con el Estado, las expectativas se vuelven ¿qué? Legítimas. Porque es que yo voy a hacer una inversión no de 1.000 pesos, sino de miles de millones de pesos para tener una ganancia, porque obra benéfica no soy. No sé si ustedes han visto la British Petroleum Caridad Company. No. Sin embargo, la British Petroleum dejó de estar en Colombia debido al derrame del Golfo de México. Vendió sus activos y hoy se convirtió en otro. Pero le tocó vender sus activos en Colombia. Luego ese mismo Estado, honorables magistrados, estudiantes, a través de la autoridad ambiental competente, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, le niega a las empresas operadoras a quienes se les había adjudicado el contrato de concesión petrolera por afectar el ecosistema. Dese cuenta cómo desde el mismo Estado, desde la misma administración, nos estamos haciendo el harakiri. Por un lado, una entidad del gobierno adjudicando bloques petroleros y otra entidad, la encargada de regular la parte ambiental de esos contratos, los niega. Pero yo ya tengo un contrato. Claro, que el ejercicio del contrato, el desarrollo de la ejecución del contrato tiene que ver con el otorgamiento de licencias y permisos ambientales, con planes de manejo ambiental, planes de trabajos y obras, bueno, en fin. Y como consecuencia, las empresas operadoras demandarían por esas inversiones al Estado ante la ICDR, que es el Centro Internacional para Resolución de Disputas relativas a inversión. Claro, usted no va a ver este tipo de demandas en lo contencioso administrativo o ventilándose en el Consejo de Estado. No, esto lo vemos por fuera, en los centros de arbitraje internacional especializados para asuntos relativos a inversión. Si se dan cuenta de forma preliminar, los impactos financieros del fracking, tanto para el sector hidrocarburos como para el sector nacional, no están calculados. Se prevén. Hay una cosa que se ha visto
a la orden del día, y es el tema de la indemnización del daño a un colectivo de personas por medio de las secciones populares. Entonces es cuestión de que usted se reúna un número de 20 o más para demandar la indemnización de un daño o para prohibir determinada actividad, una tutela preventiva a un derecho de ambiente, del ambiente. Entonces sale un grupo de abogados, en especial uno que no le daré publicidad gratis, y demanda. Automáticamente esa demanda hace que el Estado suspenda los proyectos de hidrocarburos, es decir, la exploración o explotación, y eso le genera al inversionista o a la empresa operadora o a la empresa prestora de servicios un stand-by. Claro, ellos tienen unas máquinas carísimas para hacer la perforación que se le conoce en el industria como el drilling, con puntas de diamante, y es una tecnología, bueno, en fin, que puede estar alrededor de los 2.000 o 200.000 de millones de dólares el arrendamiento. ¿Y eso quién lo paga? En principio el operador, pero después por la demanda, ¿a quién se lo carga? Al Estado colombiano. Y esa angustia financiera es la que motiva esta investigación. Cuando nosotros hablamos, de hace poquitico Legis hizo un seminario sobre modalidades de contratación, estuvo buenísimo, ¿no? Yo pensaba dentro de mis adentros, decía, bueno, cuando el abogado de la empresa que se está presentando para la adjudicación de un contrato le dice a la empresa, en este caso a la NH, mire, vamos a tener stand-by y eso nos cuesta tanto, y la NH no dice nada, ojo, nada, que el interventor no dice nada, eso hace parte de la etapa precontractual, y de presentarse 1, 2, 3 años o en la ejecución del proyecto de explotación petrolera aparece ese stand-by, usted lo dijo. Y como en la teoría general del derecho de contratos, todos los aspectos preliminares del contrato se vuelven parte del contrato. Y el Estado colombiano yo no veo que esté mirándolo desde esa óptica. ¿Y eso genera qué? Impactos financieros para el bolsillo de todos los colombianos. Y es que todos nosotros, los que pagamos impuestos, somos los que terminamos pagando las indemnizaciones a las que es condenado el Estado. También tenemos las consultas populares. Y no me puedo meter en ese tema en la profundidad que yo quisiera, porque la conferencia de mañana trata sobre este tema. Entonces me vi restringido en hablar de este tema. A mí que me gusta tanto el chisme, tengo muchos chismes de consultas populares. Pero les voy a dar un abrebocas. El 30 de agosto del 2018, es decir, ayer, la sección primera del Consejo de Estado, y aquí les voy a mostrar un choque de trenes, resolvió una tutela presentada por un grupo de ciudadanos contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró constitucional la pregunta de una consulta popular que presuntamente ampliaría los plazos de explotación y renovación de licencias u otorgamiento de nuevos títulos que permitan ejecutar en el municipio de Une, Cundinamarca, actividades mineras. Luego, el 4 de octubre, la sección cuarta del Consejo de Estado reafirmó la competencia de los entes territoriales para prohibir la minería en sus territorios y la validez de las consultas populares como mecanismo de la participación ciudadana, al estudiar el caso del municipio de Urano, Antioquia, que a través de su consejo prohibía estas actividades en su territorio. Hasta ahí, digámoslo de una forma, las empresas podían calcular financieramente su impacto al saber que en estos municipios se estaba prohibiendo. Sí. Y nosotros también. Miren esta perla. El pasado 12 de octubre, es decir, hace un par de minutos, la Corte Constitucional, ya no el Consejo de Estado, ahora sí el papá de los juguetes,
La Corte Constitucional emitió sentencia en relación con el caso de la acción de tutela presentada por Mansorobar Energy contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta en el proceso de revisión previa de constitucionalidad de una consulta popular a realizarse en el municipio de Pumaral. Y esta sentencia, ojo, dice lo siguiente, o por lo menos en su comunicado de prensa sostuvo lo siguiente: existen límites sobre las materias a decidir en una consulta popular territorial, específicamente lo referido a las competencias constitucionales nacionales sobre el uso del subsuelo y la explotación de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado. Por tanto, ese mecanismo de participación ciudadana, doctores, no puede ser utilizado para prohibir actividades de extracción en un determinado municipio o distrito. Con menos de 15 días, una decisión de la otra, o 20 días. El Consejo de Estado dice sí, y la Corte Constitucional dice no. Eso suena como Quinito Méndez, ¿no? O como Fiona, que un día sí y otro día no. Uno no sabe, ¿no? No, así dirá Fiona de uno, ¿no? Un día uno sí, un día otro no. Preocupante el tema porque, desde el punto de vista de las arcas del Estado, esto genera automáticamente demandas. Y desde el punto de vista de la empresa operadora de hidrocarburos, generará incertidumbre, generará confianza. ¿Qué mensaje le estamos mandando al inversionista extranjero? ¿Que sí, que no? ¿Que sí, pero de pronto? Una vez ya hecha la inversión, hay que cuidar esa inversión y sacar utilidades. Un empresario no piensa diferente. La pregunta es por qué en el Estado colombiano no estamos pensando igual. Ahora bien, hay una reflexión que quisiera empezar a meter desde ahora, y es: ¿por qué tanta renuencia al paso de energías limpias? Esa va a ser mi tesis postdoctoral. ¿Por qué seguir anclados en los hidrocarburos cuando en este momento todas, o por lo menos las economías fuertes, les cito caso de Escocia, Alemania, Francia, y se los digo por experiencia propia, con energía eólica, inclusive en Emiratos Árabes con energía térmica, se me escapa el nombre, bueno, paneles solares. Y se genera una dicotomía entre estos impactos. Si nosotros vamos a asumir los impactos ambientales, telúricos, de seguridad laboral y todo, por permitir el fracking, o nos vamos a ver abocados a demandas contra el Estado. Claro, habrá petroleros que dicen que esto no se ha demostrado, que no hay demandas que no hay sentencias, perdón, porque demandas sí hay, no hay sentencias condenatorias. Pues claro, es que estamos apenas entrando. Los efectos nocivos se ven al salir. Y permítanme, les hago un chiste de muy mal gusto. Uno sabe con quién se casa, pero no sabe con quién se divorcia. La luna de miel es entrando en el matrimonio. Los problemas vienen en el divorcio, y si no hay capitulaciones, pues peor aún. Eso es lo que está pasando. Nosotros nos estamos casando con contratos de concesión petrolera y no estamos midiendo los impactos financieros que esto repercute para nuestra economía. Y claro, pues los petroleros lo tendrán, pero mi interés es para nosotros, para los colombianos, los que estamos aquí, los que vivimos aquí. Hay pueblos donde ya tienen en el agua, si ustedes se dan cuenta, esto es una representación gráfica y un poco ridícula, pero de una realidad que está pasando en los Estados Unidos, que abren la llave y les sale agua, y apenas usted le pone un briquet y prende, sale agua con gas. Literalmente se prende. Lo invito a ver videos en internet, pero no con ese internet que quiero estar juzgando, simplemente estoy mostrando una de las consecuencias que para nosotros nos generan impacto. Entonces, ¿qué? Permitimos el desarrollo, pero
¿Y el agua qué? Colombia lo está midiendo, o sea, para Colombia es calculable y previsible. Es previsible, pero no calculable. Y necesitamos, desde el punto de vista financiero, cuantificar y calcular esos impactos. Y me causa curiosidad una cosa que viene desde la Constitución Política de Colombia del 91, que dice que la Contraloría General de la República tiene dentro de sus deberes legales y constitucionales que cuantificar todos los activos ambientales del país. Eso es un mandato constitucional para la Contraloría. Claro que la Contraloría se apoya en las CAR, las corporaciones autónomas regionales, en la Agencia Nacional de Licencias. Bueno, para hacer eso puede apoyarse en varias instituciones. La pregunta es, ¿hoy tenemos eso cuantificado claramente? No. Está previsto que un derrame puede afectar un río. La pregunta es, ¿tenemos cuantificado ese daño? No. Entonces, ¿qué le toca hacer? Le toca al alcalde municipal, a todo ese gobierno departamental, mirar a ver cómo hacen, y ahí entramos los abogados. Pero los abogados tenemos técnica judicial y legislativa. Pero desde el punto de vista de cuantificación de daños ambientales, eso le tocaría a un ingeniero ambiental. Pero él, ¿cómo hace para cuantificar? Él dice cuáles son. ¿Quién le pone precio? El que administra los bienes del Estado, en este caso es la Contraloría, y la Contraloría no los tiene, o no los he visto, o los desconozco, para ser más justo. Entonces estamos tomando decisiones apresuradas y a la ligera, como lo hacemos los colombianos. Colombiano que se respete todo le dice sí, después se arrepiente. Dígamelo a mí. Esto hace parte de un informe que las empresas petroleras presentan y se llama Noble Energy, de un reporte anual. Dice, los riesgos que presenta el fracking y las perforaciones de gas natural pueden encontrarse en un formulario en este que le estoy diciendo, que las petroleras y gas natural deben publicar actualmente a la Comisión de Seguridad de Intercambio. Las compañías petroleras y de gas avisan rutinariamente los serios riesgos de las perforaciones, en palabras de ExxonMobil, subsidiaria Exteo Energy Corp. Estos incluirán amenazas y riesgos inherentes a las perforaciones. Es decir, que a mí cuando me dicen desde la industria, porque tengo amigos de lado y lado, yo soy la mitad, y me exigen un bando, ¿no? Yo no puedo, ambos me caen bien. Entonces, me dicen, es que la actividad petrolera es maravillosa y no genera ni un solo impacto. Pero yo veo en un reporte que pasan las mismas petroleras y las grandes, dice que sí generan impactos inherentes a las perforaciones. Luego dice, estos riesgos pueden incluir pérdidas, derrames, explosiones, daños medioambientales, daños a las propiedades, lesiones y muerte. Entonces yo como académico me pregunto y digo, bueno, ¿nosotros vamos a asumir esos riesgos? Bueno, toda la actividad o todas las actividades generan riesgos. Yo me acuerdo de mi papá cuando me hablaba de mi abuelo y que cuando mi abuelo era joven estaba entrando el tren en Bogotá y que hubo aférrimos detractores diciendo que la gente que se montaba en el tren, eso iba a salir, mejor dicho, desmembrada porque el tren iba a altas velocidades. ¿Sí? Y todos conocemos que llega uno corriendo antes que el tren. Eso es bueno. Ah, claro. Aquí en Colombia, el paseo es bonito. Usted aquí en la estación de La Sabana se monta en el tren y se va, si tiene carnet estudiantil, pues mejor aún. Se va hasta Cajicá. Se baja en la Universidad Militar de Granada. Va a irte a sus clases o sigue para adelante, ¿no? ¿Era necesario el tren? Pues Estados Unidos, su crecimiento económico fue gracias al tren. Hay un programa que me gusta mucho y se lo recomiendo porque es bastante nutritivo desde el punto de vista académico. Es Los Gigantes de la Historia. Los Gigantes de la Industria, perdón. Startup que depende, todos estos discos. Volviendo al tema, hoy los trenes andan en Europa a más de 300 km/h.
Hoy en Japón hay trenes eléctricos que levitan. Entonces, ¿sí hay riesgos, pero los podemos controlar? Sí. El tema es que a todo desarrollo un riesgo implícito. Se llama riesgo por desarrollo en la teoría de la responsabilidad civil. La pregunta es, ese riesgo que nosotros vemos como impactos, ¿los podemos calcular, cuantificar y estamos dispuestos a asumirlos? Miremoslo. Y ya para empezar a terminar, ¿quién responde y en qué proporción? Bueno, si nosotros no permitimos, una vez adjudicado el contrato de exploración y producción de hidrocarburos, la técnica del fracking, nos demandan. Y es legítima una demanda por expectativas. Vaya usted llega remembrando reminiscencia en el tema de contratos y especialmente contratación estatal. Que si a usted le truncan o le frustran las expectativas económicas que usted tenía, legítimas, claro, en un contrato estatal, usted las puede demandar sin necesidad de ejecutar el contrato. Y eso es un principio que hoy opera en Colombia. ¿Quién asume el impacto financiero por la implementación del fracking? Bueno, les cuento, las empresas operadoras y prestadoras de servicios petroleros sí tienen calculado esto. La pregunta es, ¿Colombia lo tiene? ¿La responsabilidad sería de la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Sí y no. La respuesta es sí y no. Sí, por el tema de contratos, pero esta está hecha precisamente para hacer ese tipo de contratos. Y no, pues porque bueno, la responsabilidad recaería en el operador o prestador de servicios que está contaminando la zona. Pero en últimas, ¿quién es el que le permite la administración de su suelo? Pues el Estado colombiano. Y si el Estado colombiano no tiene cuantificado y no sabe, pues con la clasificación de daños que tenemos a hoy, que una sentencia de la Corte hace poquito también creó otro tipo de daños, pues lo indemnizará. La pregunta es, ¿indemnizará integralmente el daño? No, porque es que no se sabe cuáles son las consecuencias a futuro de ese daño. Imagínese que usted tenga una actividad agrícola y que un derrame en su terreno y usted lo calcula fácil. Usted dice, mire, tantas hectáreas, por tantas toneladas, por eso tanto, por tantos años que me va a dar de utilidad, eso es tanto. Porque usted tiene la actividad regulada, la actividad económica, su explotación económica regulada. Pero, y en los impactos ambientales, donde no hay explotación económica, donde la haya que sea turística, me interesaría muchísimo meterle el diente a la sentencia que hubo en el Golfo de México sobre el derrame de la British Petroleum. La responsabilidad de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, sí y no, pues es la agencia encargada de dar las licencias ambientales para la ejecución de sus proyectos. ¿Las tiene que dar? Depende, si reúnen los requisitos. Y si reúnen los requisitos, pues se las entregan. Pero tengo que colocar otro paralelo. En el tema de los edificios estos que se caen, ¿tenían los permisos? Sí. Aparentemente sí. ¿Y aún así se cayeron? Sí. Me preocupa ese mismo tema aquí. ¿Dieron los permisos? Sí. Pero con permisos y todo, hubo una contaminación tremenda. Impactos financieros al Estado colombiano. La pregunta es, ¿esto es un eximente de responsabilidad por la empresa operadora de servicios petroleros? Sí, porque yo estoy cumpliendo con el mínimo que usted me exige. Y además, estas empresas petroleras tienen sus usos y costumbres en el mercado petrolero y cotizan en bolsa además. Entonces tienen digamos, una milla adicional para cumplir a los estados. Pero ellos responden con lo que está aquí. Y nosotros tenemos que hacerles exigibles solo lo que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales les tiene. Y más para allá. Bueno. La responsabilidad del operador encabeza sí, porque es el que está contaminando. Pero ya vimos con el tema del eximente de responsabilidad. La pregunta que me hago es la misma que hace el video y que todos
los que estudiamos este tema del fracking nos hacemos. ¿Es rentable? Metámosle, pero como empezó esta conferencia, nosotros las decisiones de política petrolera es porque le estamos echando números. Hoy somos rentables gracias a que en el tema petroleros, a que el anterior presidente de Ecopetrol llegó y dijo: los precios del petróleo están bajando, hagamos un petróleo con tanto a $80, creo que fue, y hoy es rentable porque está más superior a los $80. Tema financiero. ¿Esto está calculado en tema del fracking? Yo no he visto reportes. Y cuando voy a hablar con mis amigos de la industria y les digo, bueno, déjenme ver sus reportes o sus fuentes primarias, me dicen, no, es que todas están sujetas a reserva. Y les quiero contar un caso muy curioso que tuve la oportunidad de analizar muy de cerca, el caso del fracking en Argentina, en Vaca Muerta, Argentina. El contrato que celebró el Estado argentino con la Chevron está sujeto a reservas y son contratos de concesión, es decir, públicos, pero se los ocultaron a la población, a la nación, porque claro, tienen cláusulas abusivísimas donde dice que si el Estado argentino, y esto lo sé por la investigación que se hizo, aún así, sin que la Chevron pueda operar los pozos, le tienen que seguir dando regalías. ¿Será que esos mismos contratos no van a tener nosotros aquí en Colombia? Bueno, aquí es el contrato del Sagrado Corazón, no me sería extraño que pasara esto. Hoy, y ya para concluir, la minería que pide, la minera, $16.500 millones de indemnización a Colombia. ¿Usted sabe cuánta plata es eso? Un cojonal de plata. ¿Y por qué lo pide? Dice, esta es la impresionante historia de la explotación de oro en la que la canadiense Cosigo Resources quería hacer en el Apaporis colombiano, y la Corte Constitucional no permitió, y hoy está en un litigio internacional que le costaría esa suma al Estado colombiano. ¿Se dieron cuenta? Y para que esta empresa minera haya demandado, ¿qué quiere decir? Que tenía un título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería con los permisos y que la Corte Constitucional le dijo no puede. Bueno, ¿qué haría usted si le incumplen un contrato? Pues demanda el cumplimiento del contrato, y como no lo puede ejecutar, pide ¿qué? La indemnización de permisos, pide la inversión más las utilidades. Si esto está pasando en la industria minera, yo como académico tengo que mostrarles y decir, oiga, mire, esto puede pasar con la técnica del fracking. Pero no pelee conmigo, miremos, como Ortega y Gasset, tu verdad, mi verdad, no, vamos juntos a buscar. Y con esto termino, muchas gracias a todos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, los esperamos mañana. Como les informé en correo electrónico enviado el día de hoy, mañana va a haber un cambio de conferencias. Mañana es la conferencia La Guerra Comercial Estados Unidos versus China. El miércoles ya tendríamos la conferencia a la cual hacía referencia nuestro conferencista. Muchas gracias y los esperamos. Un aplauso a ustedes y a la conferencia.